En la ciudad de Nueva York hay hogares impregnados de una atmósfera moral tan pura, elevada y sensible a las vibraciones del dolor humano y a los errores que sus ocupantes son sacados de toda consideración, salvo el bienestar espiritual de su pobre condición. En estos hogares no entran las noticias para las masas ni los periódicos sensacionalistas. En la misma ciudad hay magistrados honorables, miembros de clubes y sociedades, que emplean las altas horas de la noche y a menudo llegan a amanecer a tiempo de leer los diarios antes de que las cortes inicien sesión. También en Nueva York hay editores de bilioso estómago, a prueba de discursos e indiferentes ante el orgullo profesional y los sentimientos de los reporteros. Cuando un reportero falla sin querer, después de sucesivas entrevistas a una celebridad, a veces es enviado por el editor desalmado en busca de alguna noticia de masas a las estaciones de policía, donde escasean las noticias dignas de ser impresas. En la mañana que siguió al arresto de John Rowland, 3 reporteros, enviados por sus respectivos editores, presenciaron una audiencia presidida por uno de los honorables magistrados arriba mencionados. En la antesala de esta corte, harapiento, desfigurado por los golpes y desmelenado por pasar la noche en una celda, estaba Rowland, con otros desafortunados más o menos culpables de agresión contra la sociedad. Cuando lo llamaron, fue arrastrado a empellones a través de una puerta, y a lo largo de una fila de policías, quienes demostraron su utilidad dándole cada uno un empujón, en dirección al banquillo frente al cual el rígido y cansado magistrado lo fulminó con la mirada. Sentados en un rincón del salón estaban el anciano del día anterior, la joven madre con la pequeña Mira en su regazo y un grupo de damas, todas de conducta excitada. Y todas, salvo la joven madre, dirigían sus venenosas miradas a Rowland. La señora Selfridge, pálida y con los ojos hundidos, pero feliz, ni siquiera se dignó mirarlo. El oficial que había arrestado a Rowland estaba bajo juramento y declaró haber detenido al prisionero en Broadway mientras se llevaba a la niña, cuyo atractivo vestido había llamado su atención. Los desdeñosos comentarios fueron oídos en el rincón con observaciones apagadas. Atractivo de veras, qué idea. Las más endebles marcas. El siguiente testigo, el señor Gaunt, fue llamado a declarar. Su señoría comenzó excitado, este hombre alguna vez fue un caballero y un invitado en mi casa. Pidió la mano de mi hija, y como su petición fue denegada, intentó vengarse, sí señor. Y en el extenso Atlántico, donde había seguido a mi hija disfrazado de marinero, intentó asesinar a esa niña, a mi nieta, pero fue descubierto. Un momento, le interrumpió el magistrado, limite su testimonio a la agresión actual. Sí, señoría. Habiendo fallado en esto, robó, lo atrajo a la chiquilla de su lecho, y en menos de 5 minutos, el buque estaba hundido, y él debe haber escapado con la niña. ¿Fue usted testigo? No estuve allí, señoría. Pero lo tenemos en el testimonio del primer oficial. Entonces él testificará. Puede retirarse. Oficial, ¿fue esta agresión perpetrada en Nueva York? Sí, señoría. Yo mismo lo atrapé. ¿A quién le hurtó la niña? A esa dama, allá. Madame, ¿puede venir al estrado? Con la niña en sus brazos, la señora Selfridge prestó juramento y con una abatida y vibrante voz repitió lo que había dicho su padre. Siendo una mujer, se le autorizó a narrar la historia en sus propios términos. Al hablar del intento de homicidio en la baranda, su excitación aumentó. Entonces habló de la promesa de encerrarlo hecha por el capitán a cambio de su testimonio contra él, de la consiguiente merma en la vigilancia y la pérdida de la niña antes del naufragio, de su rescate por parte del primer oficial y su aserción de haber visto a la niña en brazos de este hombre, el único en la tierra que podría hacerle daño, de las posteriores noticias de que un bote que llevaba marineros y niños había sido recogido por un buque del Mediterráneo, de los detectives enviados y su reporte de que un hombre había rehusado entregar a la niña al cónsul en Gibraltar y había desaparecido con ella, de su alegría al saber que Mira estaba a salvo y la desesperación por verla de nuevo hasta que la encontró en Broadway, en brazos de este hombre, el día anterior. En este punto, su ultrajada maternidad la dominó. Con las mejillas ruborizadas y los ojos arrojando furia y desprecio, apuntó hacia Rowland y gritó. Y ha torturado y mutilado a mi hija. Hay profundos cortes en su espalda, y el doctor dice que debieron ser hechos la noche anterior con un instrumento afilado. Y debe haber tratado de torcer y retorcer la mente de mi hija, o ponerla bajo aterradoras experiencias.
Él había pensado en maldecirla horriblemente, y anoche, a la hora de acostarla, le conté la historia de Elisa, los osos y los niños, y ella estalló en incontrolables gritos y llantos. Aquí terminó su testimonio en un acceso de histeria y llanto en el que con frecuencia pedía a la niña que no pronunciara esa horrible palabra, porque Mira había reconocido a Rowland, llamándole por su apodo. ¿De qué naufragio me habla? ¿Dónde ocurrió? Preguntó el confundido magistrado a nadie en particular. Del Titán. Respondió media docena de reporteros que estaban en el salón. El Titán, repitió el magistrado. Entonces esta agresión fue perpetrada en alta mar, bajo la bandera británica. No puedo imaginar por qué lo trajeron a mi corte. Prisionero, ¿tiene usted algo que decir? Nada, señoría, la respuesta vino como una especie de llanto seco. El magistrado examinó el ceniciento rostro del harapiento hombre y dijo al amanuense de la corte: cambie este cargo por, vagancia. El amanuense, instigado por los reporteros, fue a su recodo. Puso ante él un periódico matutino, señaló un enorme titular y se retiró. Entonces la corte entró en receso mientras se leían las noticias. Después de un momento, el magistrado levantó la vista. Prisionero, dijo agudamente, sáquese la manga izquierda de su pecho. Rowland obedeció mecánicamente, y la manga quedó colgando a su lado. Entonces el magistrado dobló el periódico y preguntó: ¿no es usted el hombre a quien rescataron de un témpano de hielo? El prisionero asintió con la cabeza. Absuelto. La palabra salió como un inusual rugido. Madame, agregó el magistrado con algo de brillo en la mirada, este hombre tan solo ha salvado la vida de su hija. Si al llegar a casa, usted lee sobre cómo la defendió de un oso polar, difícilmente querrá contarle historias de osos alguna vez. Instrumento afilado, ja. Lo cual era igualmente inusual en la corte. La señora Selfridge, con una expresión nublada y más bien agraviada, dejó la corte con su indignado padre y amigas, mientras Mira llamaba profanamente a Rowland, quien había caído en manos de los reporteros. Lo habrían distraído después a la usanza de su profesión, pero él no se distraería ni hablaría. Escapó y fue engullido por el mundo exterior. Y cuando los diarios nocturnos aparecieron ese día, los eventos del viaje eran todo lo que podría ser añadido a la historia.